Bienvenido a tu programa Horizontes Culturales, un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Difusión Cultural. Yo soy Jessica Loredo y te invito a que el día de hoy te quedes con nosotros. Comenzamos. El día de hoy traemos para ti la velada literaria Octavio Paz, 100 años. Poeta, ensayista, escritor, diplomático y por supuesto el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1990 y quien puso a nuestro país en el mapa de los grandes hombres de la literatura universal. Este evento se llevó a cabo en el Auditorio Rafael Nieto y con motivo también de la 39ª Feria Nacional del Libro, bajo las voces de Margarita Díaz de León, Elizabeth Rodríguez y Francisco Gómez, acompañados del grupo Seafood, una mezcla interesante entre danza árabe y saxofón. Te invito a que nos acompañes a verlo. Cantata 1. Entre la noche y el día hay un territorio indeciso. No es luz ni sombra, es tiempo, hora, pausa precaria, página que se obscurece, página en la que escribo, despacio, estas palabras. La tarde es una brasa que se consume. El día gira y se deshoja. Lima los confines de las cosas un río obscuro. Terco y suave las arrastra, no sé a dónde. La realidad se aleja. Yo escribo. Hablo conmigo. Hablo contigo. Quisiera hablarte como hablan ahora, casi borrados por las sombras, el arbolito y el aire, como el agua corriente, soliloquio sonámbulo, como el charco callado, reflector de instantáneos simulacros, como el fuego, lenguas de llama, baile de chispas, cuentos de humo. Hablarte con palabras visibles y palpables, con peso, sabor y olor, como las cosas. Mientras lo digo, las cosas, imperceptiblemente, se desprenden de sí mismas y se fugan hacia otras formas, hacia otros nombres. Me quedan estas palabras, con ellas te hablo. Las palabras son puentes, también son trampas, jaulas, pozos. Yo te hablo, tú no me oyes, no hablo contigo, hablo con una palabra. Esa palabra eres tú, esa palabra te lleva de ti misma a ti misma. La hicimos tú, yo, el destino. La mujer que eres es la mujer a la que hablo. Estas palabras son tu espejo. Eres tú misma y el eco de tu nombre. Yo también, al hablarte, me vuelvo un murmullo, aire y palabras, un soplo, un fantasma que nace de estas letras. Las palabras son puentes. La sombra de las colinas de Meknès sobre un campo de girasoles estáticos es un golfo violeta. Son las 3 de la tarde. Tienes 9 años y te has adormecido entre los brazos frescos de la rubia mimosa. Enamorado de la geometría, un gavilán dibuja un círculo. Tiembla en el horizonte la mole cobriza de los cerros. Entre peñascos vertiginosos, los cubos blancos de un poblado. Una columna de humo sube del llano y poco a poco se disipa, aire en el aire, como el canto del muecín
que perfora el silencio, asciende y florece en otro silencio. Sol inmóvil, inmenso espacio de alas abiertas, sobre llanuras de reflejos, la sed levanta alminares transparentes. Tú no estás dormida ni despierta, tú flotas en un tiempo sin horas. Un soplo apenas suscita remotos países de menta y manantiales. Déjate llevar por estas palabras hacia ti misma. 2. Las palabras son inciertas y dicen cosas inciertas, pero digan esto o aquello, nos dicen. Amor es una palabra equívoca como todas. No es palabra, dijo el fundador, es visión, comienzo y corona de la escala de la contemplación. Y el florentino es un accidente. Y el otro no es la virtud, pero nace de aquello que es la perfección. Y los otros, una fiebre, una dolencia, un combate, un frenesí, un estupor, una quimera. El deseo lo inventa, lo avivan los ayunos y las laceraciones, los celos lo espolean, la costumbre lo mata. Un don, una condena, furia, beatitud, es un nudo, vida y muerte, una llaga que es rosa de resurrección. Es una palabra, al decirla nos dice. El amor comienza en el cuerpo. ¿Dónde termina? Si es fantasma, encarna en un cuerpo. Si es cuerpo, al tocarlo, se disipa. Fatal espejo. La imagen deseada se desvanece. Tú te ahogas en tus propios reflejos. Festín de espectros. Aparición. El instante tiene cuerpo y ojos. Me mira. Al fin la vida tiene cara y nombre. Amar. Hacer de un alma un cuerpo. Hacer de un cuerpo un alma. Hacer un tú de una presencia. Amar. Abrir la puerta prohibida, pasaje que nos lleva al otro lado del tiempo. Instante, reverso de la muerte, nuestra frágil eternidad. Amar es perderse en el tiempo, ser espejo entre espejos, es idolatría, endiosar una criatura y a lo que es temporal llamar eterno. Todas las formas de carne son hijas del tiempo, simulacros. El tiempo es el mal, el instante es la caída. Amar es despeñarse, caer interminablemente. Nuestra pareja es nuestro abismo. El abrazo, jeroglífico de la destrucción. Lascivia, máscara de la muerte. Amar, una variación, apenas un momento en la historia de la célula primigenia y sus divisiones incontables, eje de la rotación de las generaciones. Invención, transfiguración, la muchacha convertida en fuente, la cabellera en constelación, en isla la mujer dormida, la sangre, luz en la noche de los cuerpos, transgresión de la fatalidad natural, bisagra que enlaza destino y libertad, pregunta grabada en la frente del deseo, accidente
o predestinación. Memoria, cicatriz, ¿de dónde fuimos arrancados? Cicatriz, memoria, sed de presencia, querencia de la mitad perdida. El uno es el prisionero de sí mismo. Es, solamente es. No tiene memoria, no tiene cicatriz. Amar es dos, siempre dos. Abrazo y pelea. Dos es querer ser uno mismo y ser el otro, la otra. Dos no reposa, no está completo nunca. Gira en torno a su sombra, busca lo que perdimos al nacer. La cicatriz se abre, fuente de visiones. Dos, arco sobre el vacío, puente de vértigos. Dos, espejo de las mutaciones. 3. Amor, isla sin horas, isla rodeada de tiempo, claridad sitiada de noche. Caer es regresar, caer es subir. Amar es tener ojos en las yemas, palpar el nudo en que se anudan quietud y movimiento. El arte de amar es arte de morir. Amar es morir y revivir y remorir. Es la vivacidad. Te quiero porque yo soy mortal y tú lo eres. El placer hiere, la herida florece. En el jardín de las caricias corté la flor de sangre para adornar tu pelo. La flor se volvió palabra, la palabra arde en mi memoria. Amor, reconciliación con el gran todo y con los otros, los diminutos todos innumerables. Volver al día del comienzo, al día de hoy. La tarde se ha ido a pique. Lámparas y reflectores perforan la noche. Yo escribo, hablo contigo, hablo conmigo. Con palabras de agua, llama, aire y tierra, inventamos el jardín de las miradas. Miranda y Ferdinand se miran interminablemente en los ojos hasta petrificarse. Una manera de morir como las otras. En la altura, las constelaciones escriben siempre la misma palabra. Nosotros, aquí abajo, escribimos nuestros nombres mortales. La pareja es pareja porque no tiene Edén. Somos los expulsados del jardín. Estamos condenados a inventarlo y cultivar sus flores delirantes, joyas vivas que cortamos para adornar un cuello. Estamos condenados a dejar el jardín. Delante de nosotros está el mundo. Coda. Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo. Aprender a quedarnos quietos como el tilo y la encina de la fábula. Aprender a mirar. Tu mirada es sembradora. Plantó un árbol. Yo hablo porque tú meces los follajes. Premio Nobel de Literatura en 1990. El autor mexicano Octavio Paz ocupa un lugar privilegiado en el escenario de las letras contemporáneas. Su extensa obra abarca poesía y ensayos de temas tan diversos como antropología, literatura, arte y política, entre los que se destacan El laberinto de la soledad, un profundo estudio del carácter mexicano, y La llama doble, un análisis del amor y el erotismo.
Como diplomático, periodista e incluso como activista político, estuvo en España, Francia, Japón y la India. Enriqueció su obra con la experiencia de sus viajes. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba. Las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Octavio Paz nace en 1914. Su infancia transcurre en la casa familiar en el antiguo Mixcoac, que hoy es un barrio de la Ciudad de México, pero que entonces era un poblado claramente separado de ella. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. El tiempo y sus encarnaciones resuelto en simulacro de reflejos. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. En Paz confluirían una familia paterna orgullosamente criolla, asentada en México desde hace varias generaciones, y una familia materna de origen andaluz. De su línea paterna heredó una tradición literaria y combativa. El abuelo fue un prominente intelectual liberal que luchó contra la intervención francesa y posteriormente fue partidario del presidente Porfirio Díaz. Tú tiendes a tu mujer en la hamaca y la cubres con una manta de latidos. Tú eres justo y tierno y solícito con tus pollos, tus cerdos y tus hijos. Como la mazorca de maíz, tu Dios está hecho de muchos santos y hay muchos siglos en tus años. Tú llueves la lluvia de flores amarillas, gotas de sol sobre el hoyo de tus muertos. En un ambiente familiar donde convergen la actividad política y literaria, Octavio Paz descubre su propia vocación poética. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Los poetas del periodo formativo fueron los poetas mexicanos del grupo de los contemporáneos, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta y José Gorostiza, y los españoles de la generación del 27, García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti. En 1932, Paz ingresa a la universidad para estudiar Derecho. En aquel entonces se creía que la abogacía era la carrera apropiada para alguien con vocación por las humanidades. La poesía del escritor angloamericano Thomas Stearns Eliot sería una influencia determinante para Paz. En 1937, a los 23 años de edad, Octavio Paz abandona a la vez la casa familiar, la universidad y la Ciudad de México. La experiencia yucateca lo motiva a escribir el poema Entre la piedra y la flor, en el que denuncia la situación de abandono a la que se enfrentaban los descendientes mayas. Desde hace siglos de siglos, tú das vueltas y vueltas con un trote obstinado de animal humano. Tus días son largos como años y de año en año tus días marcan el paso. Tú hablas una lengua que no hablan los que hablan de ti desde sus púlpitos y juran por tu nombre en vano, los tutores de tu futuro, los albaceas de tus huesos. Tu habla es un habla de raíces de agua. Después de una estancia de 4 meses en Yucatán, Paz viaja a España, donde había estallado la guerra civil, y participa en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en Valencia. Las máscaras podridas
que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte y el olvidado asombro. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijo. Para Horizontes Culturales, tu opinión es muy importante. Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros a los teléfonos 826-1333 y 826-1346. De igual forma, a través de las redes sociales como Facebook, como Horizontes Culturales UASLP, y también en nuestro canal de YouTube en www.youtube.com/UASLPTV. Ahí puedes encontrar cualquier programa de Horizontes Culturales que sea de tu total agrado. Nosotros continuamos con más. Les agradezco su presencia. Voy a iniciar con una semblanza de Octavio Paz. Hoy conmemoramos el centenario del nacimiento de Octavio Paz, una existencia temporal de 84 años. Nace en 1914 y muere en 1998, un siglo, el siglo XX. Sin embargo, su obra es universal y atemporal. 3 palabras recorren toda su obra y la definen: la poesía, el amor y la revolución, entendida esta como conciencia y libertad. Su obra es esencial para entender la literatura y el pensamiento del siglo XX. Paz es un poeta universal cuya penetrante lucidez le permitió dialogar con la tradición en lengua española, al igual que con las tradiciones modernas occidentales y orientales, con poetas ingleses, franceses o nórdicos, traducir a poetas japoneses, chinos e indios, teorizar sobre la identidad de lo mexicano y mitos y arte precolombinos, hablar de política nacional e internacional, biógrafo por un lado y por otro crítico de arte y pintura. Todo lo asimiló e integró de una manera armoniosa, poeta y ensayista. Lo que teorizó en sus ensayos lo llevó a la práctica en su poesía. Todas las vertientes de su obra se relacionan a través de vasos comunicantes en una unidad excepcional y brillante. Ejerció la crítica y el diálogo con otros discursos culturales. No existe un todo aislado y original. La obra de cualquier poeta remite a otros textos. Esto es lo que se llama en literatura la intertextualidad. La creación poética implica imaginar el mundo como una biblioteca ideal. La obra creativa de Octavio Paz se caracteriza por varias etapas. La crítica especializada señala 5 etapas creativas. La primera, del 1931, tenía 16 años más o menos, a 1943. Son los años de formación, inicios como poeta y ensayista, primeras identificaciones literarias, existenciales y políticas, vida familiar y el descubrimiento del amor. La segunda etapa abarca del 43 a 1960. Son años que transcurren en Estados Unidos, Europa, India y Japón y década de los 50 en México. La tercera etapa, la fundamental, es del 61 al 68. En esta tercera etapa transcurre una segunda etapa larga en Francia y en la India, su consolidación con las tradiciones occidentales y la huella profunda que ejerció sobre Paz, la huella profunda de Oriente. Esta etapa culmina con una renuncia como embajador en la India tras la matanza de Tlatelolco. La cuarta y quinta etapas corresponden con su peregrinaje por Inglaterra y los Estados Unidos como profesor y su regreso a México, y en una nueva etapa creativa con sus escritos, crítica artística, política y social, y la dirección de 2 revistas, Plural y Vuelta. Octavio Paz
Nace el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México y a los pocos días se van a vivir al pueblo de Mixcoac, en ese tiempo un pueblo, a la casa del patriarca de la familia, el abuelo Ireneo Paz, periodista y escritor liberal, que había peleado contra la intervención francesa y después creyó en Porfirio Díaz. Su padre, por otro lado, Octavio Paz Solórzano, abogado originario de Jalisco y representante de Emiliano Zapata en los Estados Unidos, y su madre española andaluza, Josefina Lozano. Octavio Paz crece como hijo único en una familia culta y educada venida menos. Es un niño solitario e imaginativo en una casa que se derrumbaba. El muro de su cuarto se derrumbó y por ahí entraba el agua y una enredadera, una premonición surrealista de una cama sobre un pantano. Era una casa llena de muebles antiguos, un jardín lleno de árboles y la biblioteca del abuelo. Recuerda sus juegos con sus primas, a su tía Amalia, la describe como una solterona un poco loca, que le enseñó su diario. Esta tía le enseña el francés, el arte del afrancesamiento en esa época, y lo acerca a Víctor Hugo, a Michelet y a Rousseau. Dice de ella: virgen somnilocua mi tía, me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Continúa Paz, dice: era inteligente y delirante, solícita y perversa. Ella buscaba mi compañía, me fascinaba y me aterraba. A ella le debo mi primera noticia de la poesía mexicana. Las vivencias familiares, las imágenes interiorizadas determinan su carácter y prefiguran lo que más adelante será su poética. Infancia es destino, decía Heráclito. Desde pequeño introyecta la dialéctica de la vida, la coincidencia de los opuestos, lo mexicano y lo español, las actitudes políticas opuestas del abuelo y su padre, lo religioso y lo laico, lo sagrado y lo profano. Siente lo profundo de la dialéctica, de la soledad y de la comunión. Recuerdo una experiencia de su infancia, su primer recuerdo, los 3 o 4 años, cuando tenía 3 o 4 años, ve una figura, lo escribe Paz, dice: ve una figura borrosa, un bulto infantil perdido en un inmenso sofá circular. El bulto llora y nadie lo oye, él es el único que oye su llanto, dice Paz. Fue un instante interminable oírse llorar en medio de la sordera universal. Esa sensación nunca se borró de mi vida, no es una herida, es un hueco. Dice de su madre que ésta le inculcó a ser modesto, mas no humilde. Dice Paz en un poema: mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguero, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Su padre, por otro lado, un hombre distante, lejano, borroso, que sucumbió al alcoholismo. En un poema dice de él: nunca pude hablar con él, lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas, mientras la casa se derrumbaba yo crecía, fui y soy hierba maleza entre escombros anónimos. Así vivió la relación con su padre. Este muere arrollado por el tren y recuperan sus restos en un costal. En un poema dice: del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas, por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo. Una tarde juntaron sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él, lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos, hablamos siempre de otras cosas. Recuerda de Mixcoac, el pueblo, los fuegos artificiales, los tranvías, las calles, el río. Estudia la primaria con los hermanos lasallistas en un colegio llamado el Zacatito y termina la primaria en un colegio británico llamado el Colegio Williams. Le llaman la atención en ese tiempo las construcciones del pueblo, las construcciones moriscas. Una le llama la atención y le llama la Alhambra de Mixcoac. Con una prima descubre un montículo y un amigo de la familia, ni más ni menos que don Manuel Gamio, antropólogo, les descubre que ese montículo es una pirámide, un santuario dedicado a Mixcoatl. Recuerda, por otro lado, a los sirvientes del abuelo Ireneo, indios viejos, Elodio e Ifigenia. De Elodio, con una pierna de palo, aprendió leyendas y cuentos de prodigios. Y de Ifigenia dice: Ifigenia arrugada, sentenciosa, vivaz, niña vieja con un saber de siglos, fuente manando siempre maravillas. Más que una abuela, era una leyenda andante, era bruja y curandera, me contaba historias, me regalaba amuletos y escapularios, me inició en los misterios del temazcal, que no es un baño, sino un renacimiento. Al salir del baño, sentía que regresaba de un largo viaje al comienzo del tiempo, viaje inmóvil con los ojos cerrados, pero despiertos los sentidos y el espíritu. Viaja de Mixcoac al Zócalo, a la secundaria número 3 en la Colonia Juárez.
Las secundarias por ese tiempo fueron por primera vez instaladas en México en 1926. La convivencia con sus amigos, por esa época de la secundaria, lo acerca a la cultura, conoce a gente prominente de la época, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas. En 1930 estudia en San Ildefonso, la prepa, conoce la pintura mural que está en San Ildefonso, la pintura mural de Orozco, Rivera y Siqueiros. Sus pasiones en ese tiempo, adolescente, eran la política, la literatura, las artes y la filosofía. Descubre la ciudad, el sexo, el alcohol y la amistad. Y en preparatoria sus lecturas eran muy vastas e intensas. Conoce por primera vez a Thomas Eliot, a Lawrence, el marxismo, la filosofía alemana, a través de la revista de Occidente dirigida por Ortega y Gasset. Conocía ya a Kafka, a Faulkner, etcétera, y por supuesto a los contemporáneos. El primero que conoció de los contemporáneos fue a Carlos Pellicer. Poco después conoce a Pablo Neruda, que fue para él toda una revelación. Descubre la poesía moderna a los 16 o 17 años, a la generación del 27, Jorge Guillén, Luis Cernuda, a los hispanoamericanos, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, César Vallejo, etcétera. En 1931, 16 años, funda dos revistas, Barandal y Cuadernos del Valle de México. En México conoce por primera vez a Rafael Alberti y Jorge Cuesta lo impresiona por su poderosa inteligencia. Su padre, como dijimos, muere en 1936. En ese mismo año, 36, abandona los estudios universitarios y la casa familiar, se niega a ser abogado y solo quiere ser poeta y revolucionario. En 1930 viaja a Mérida a establecer una secundaria para hijos de campesinos y conoce por primera vez el México olvidado. Inspirado por Eliot, Thomas Eliot, poeta inglés, escribe un poema Entre la piedra y la flor. En el mismo año, 37, se casa con Elena Garro y es invitado a Valencia, España, a participar en el Coloquio Internacional de Escritores Antifascistas. Al llegar a París, es recibido jubilosamente por Pablo Neruda. En esa estancia en París y sobre todo en España, convive con escritores ya conocidos, se siente atraído por André Gide y sobre todo por André Malraux. En 1939 llegan a México los republicanos españoles desterrados y los integra a la revista Taller, recién fundada. Los que más influyeron en su generación, la generación de Paz, fueron Cernuda, Vicente Alexandri, García Lorca y Alberti, ya tocados esos por el surrealismo, tendencia decisiva en la obra de Octavio Paz. En 1940 aparece Laurel, una antología de la poesía moderna en lengua española. León Felipe y Pablo Neruda se niegan a aparecer en la antología por divergencias políticas con Octavio Paz. Hasta ahora, antes de los 30 años, Paz ya había publicado Luna Silvestre, No Pasarán, Bajo tu clara sombra, Raíz del hombre, Entre la piedra y la flor, A la orilla del mundo, poemas que más adelante serán integrados en Libertad bajo palabra, que se publicó por primera vez en 1949. De 1943 al 45 permanece en Estados Unidos y del 45 al 51 en París. Obtiene, al ir a Estados Unidos, la beca Guggenheim y viaja a los Estados Unidos, primero en San Francisco y luego en Nueva York. Lee por primera vez a Thomas Eliot, a Ezra Pound, a Cummings, a Williams y Stevens. Conoce a la vanguardia anglosajona, una poesía realista y confesional. En París, su estancia es de suma importancia en su obra. Se asocia al grupo que rodea a André Breton, que es el surrealismo. La obra de Paz no se puede comprender sin el surrealismo. En este momento estaba en pleno auge el existencialismo. Sin embargo, el surrealismo ya en declive, en su última etapa, pero estaba aún vivo. Le atraen más en esa época del existencialismo más Albert Camus que Jean-Paul Sartre, pero sobre todo del surrealismo André Breton. El aprendizaje formativo de la generación del 27, poesía pura y neobarroco, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz, además del lenguaje realista y coloquial de la vanguardia anglosajona y los tres pilares básicos del surrealismo que son el amor, la libertad y la poesía, eso lo impulsan al diálogo creativo por primera vez con el Oriente. Viaja por primera vez a la India y luego a Japón en 1952, y después de 10 años regresa a México, más o menos por el 53, se encuentra con un México joven en un gran momento literario y cultural. En esa década, en los 50, motivado por lo que observó de la situación del Pachuco, más adelante el Chicano, en los Estados Unidos, escribe su ensayo más famoso, El laberinto de la soledad, en 1950. Su poemario también, Piedras sueltas, inspirado por su estancia en la India y en Japón. Su búsqueda de la esencia del lenguaje lo conduce al origen, a lo sagrado y a la relación del origen edénico, a la esencia del ser.
Entonces descubre la identidad del ser nacional y escribe El laberinto de la soledad, y su descubrimiento de la identidad del ser de la poesía en El arco y la lira en 1956. Regresa pues a México transformado, con otra visión de la realidad, las vanguardias, el surrealismo y la tradición oriental. Esto le permiten adentrarse en el origen de sí mismo. Es cuando lo prehispánico se transfigura en su escritura. Es la evolución de su poética. Ahora es el momento de un diálogo entre Oriente y Occidente. Su obra es una pasión crítica. De hecho, hay una obra de él que así se llama Pasión Crítica. Son palabras antagónicas. Hace coincidir la pasión, que es irracional e inconsciente, con la crítica, que es racional y es consciente. En su poesía, la pasión se expresa en el amor y el erotismo. El amor, como un principio, se transforma en la lógica interna de su escritura. En la siguiente etapa de su obra creativa, el amor físico se hace metafísico. Anteriormente, en uno de sus anteriores poemas, hace referencia a la mujer como la fusión entre naturaleza y objeto del deseo. Dice Paz, la mujer es la forma visible del mundo. Ella nos lo hace transparente, agudo, ferozmente lúcido. En un poema que viene en su libro Bajo tu clara sombra, leemos: toca tu desnudez en la del agua, desnúdate de ti, llueve en ti misma, mira tus piernas como los arroyos, mira tu cuerpo como un largo río. Son dos islas gemelas, tus dos pechos, en la noche tu sexo es una estrella, alba, luz rosa entre dos mundos ciegos, mar profundo que duerme entre dos mares. En otro poema, Cuerpo a la vista, confluyen lo físico y lo metafísico. El amor erótico espiritualizado, el erotismo es sagrado. Dice Paz: entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. La síntesis de su poética en la década de los 50 es El laberinto de la soledad. Le siguen Águila o Sol en 1951. Su mejor poema, indiscutiblemente, es Piedra de Sol en 1957, que aparece en una colección que se llama La Estación Violenta, y su única obra de teatro, La hija de Rappaccini. El camino hacia Oriente estaba abierto desde su infancia, ya llevaba un largo trecho recorrido, faltaba concluirlo. Influyen en Paz, acerca del Oriente, José Juan Tablada, a quien conoció en Nueva York en 1945. Tablada, por otro lado, fue el que introdujo el haiku en lengua española. Ezra Pound fue el primer traductor al inglés de textos chinos y japoneses. Benjamín Peret lo conoció en México, era esposo en ese tiempo de esposo de Remedios Varo. Entonces Benjamín Peret y Henri Michon conocen textos hindúes y budistas. Octavio Paz viajó por primera vez, ya dijimos, en 1952 a la India y a Japón. Lee en ese tiempo, lee textos clásicos chinos sobre taoísmo, conoce el I Ching. Del Japón conoce el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu. Este Genji Monogatari es el texto clásico japonés. Es lo que sería más o menos como el Quijote para nosotros. Esto es muy poco conocido. Esta novela, el Genji Monogatari, es la novela de Genji, un príncipe, y fue escrito 500 años antes del Quijote, o sea, en 1200 más o menos, por una mujer, Murasaki Shikibu. Esta es ni más ni menos la obra clásica japonesa que se llama el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu. Y conoce también, aparte de esto, conoce las formas poéticas de Renga, era una composición japonesa, y el haiku. Además, textos hinduistas se adentra en ellos, como las Upanishads, y textos fundamentales sobre budismo y tantrismo. Su interés por Oriente se origina desde la infancia, y en su búsqueda de la revelación poética profundiza en estas obras poéticas y sagradas de Oriente. Traduce del japonés con ayuda de un japonés. Traduce Sendas de Oku de Matsuo Bacho en 1957, escribe haikus y ensayos sobre los mismos haikus. Escribe Renga. Renga es una composición poética, pero que consiste precisamente en esta obra de Renga, que es una variante japonesa, pero consiste en que varios poetas participan. Por ejemplo, hay un poema que se llama Renga y lo compone juntamente con otros 3 poetas, uno en italiano, en francés y en inglés. Entonces se dice que se encerraron, ¿sí?, varias horas,
Entonces, uno escribía un verso, el otro continuaba, ¿no? Esta es una variante, se llama renga, con otros 3 poetas. Hace traducciones de poesía clásica china en 1974. Esto viene en un libro que se llama Versiones y Diversiones. Un poema mutra de su primer viaje a la India y escribe su poema más complejo, que es Blanco, en 1967, que aparece en Ladera Este. Ladera Este lo publicó en 1969 y es propiamente una de sus grandes composiciones que tratan precisamente sobre su experiencia en la India, a su regreso definitivo en México. Y por supuesto, todas sus impresiones de la India en su último ensayo, fue el último que escribió, que se llama Vislumbres de la India, en 1995. Su estancia en la India representa su plena madurez poética. Tras su renuncia a la Embajada de México en la India, se inicia un itinerario de sus 2 últimas etapas, estancias temporales en Inglaterra y Estados Unidos. En Estados Unidos pasa algunos años, temporalmente ocupa una cátedra extraordinaria, la que se llama la Cátedra Charles Eliot Norton en la Universidad de Harvard. Regresa a México a principios de los 70s, en donde funda 2 revistas, Plural en el 71 y desde 1976 la revista Vuelta. Sus dos últimas etapas creativas se caracterizan por sus escritos, ensayos sobre crítica literaria, política y cultural. En antropología cultural, por ejemplo, escribe una obra que se llama Claude Lévi-Strauss o El nuevo festín de Sopo. Escribe sobre política, un texto fundamental que se llama El logro filantrópico en el 79, y el magnífico estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe en el 82. El monogramático en el 74, que es el corolario del aprendizaje en la India sobre la esencia del lenguaje. El mejor ensayo que se ha escrito en Occidente sobre el amor se llama La llama doble, que escribió en el 93, y sobre la India esencial, Vislumbres de la India, en 1995. Hace traducciones posteriores a las de Oriente, una antología en el 62 sobre el mejor escritor portugués, que es Fernando Pessoa. También hace traducciones del francés, escribe 15 poemas de Apollinaire. Ya para esta época antes de irse a la India en el 62, se había divorciado de Elena Garro, tiene una amante que es una pintora italiana llamada Bona de Pisis. Esta Bona de Pisis se refiere en sus biógrafos, la gente que los conocieron, una relación muy, muy apasionada. Esta Bona de Pisis, una pintora, discípula, ni más ni menos que de Giorgio de Chirico se escribe. Bueno, entonces escribe esto. Y después, en la India, conoce a la que fue su última y tercera esposa, también una pintora francesa, Marie-José Tramini. En poesía, después de Ladera Este en 1969, su poesía culmina con su último libro de poesía, que es Árbol Adentro, en 1987. Además de participar en diversos ámbitos de la cultura, ya estando en México, nacionales e internacionales, críticas sobre mitos y arte prehispánico, en México en la obra de Octavio Paz, escribe también sobre artes plásticas, los privilegios de la vista, en 2 volúmenes. El primer volumen está dedicado al arte moderno mundial y el segundo al arte mexicano, y sus obras completas en 14 tomos son publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Escribió una obra muy vasta. Octavio Paz fue siempre una figura polémica, aceptación y rechazo, convergencias y divergencias, pero siempre iluminando con su prodigiosa inteligencia. Recibió todos los premios literarios, culminando con el Nobel de Literatura en el 90, distinciones nacionales e internacionales, y miembro del Colegio Nacional desde 1967. Octavio Paz se identifica con el arquetipo del árbol, es decir, un eje cósmico, cuyas raíces nacen de la tierra primigenia, fuerza pasional y erótica. Su tronco se despliega en el mundo conocido y sus ramas y hojas se elevan a lo celeste, ámbito de lo divino y lo sagrado. Dice Elena Poniatowska en un ensayo sobre Paz, este libro se llama Las palabras del árbol, dice Poniatowska: éramos muchos los que íbamos a buscarte, para todos nosotros eras una arboleda, un bosque que camina. Y dice de él: siempre hiciste caer semillas. Juan José Arreola por aquella época lo llamaba el becerro de oro, porque todos acudían a adorarlo. Manuel Ulacia, un poeta, escribe un ensayo fundamental sobre su obra que se llama El árbol milenario. En toda su obra poética de 55 años, de 313 poemas, la palabra árbol aparece 165 veces. Es todo un bosque lleno de fresnos, sauces, chopos, eucaliptos, entre follajes, hojas, ramas, enredaderas en un jardín. Un árbol en un jardín. Dice Octavio Paz que vivió en 2 jardines.
el de su infancia en su casa de Mixcoac y la India, que fue para él todo un jardín. Concluye Poniatowska diciendo la paz, dice, árbol eres y en árbol te convertirás. Un poema de Paz, a propósito de esto, dice, creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos, tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de hambre. Amanece en la noche del cuerpo, allá adentro en mi frente, el árbol habla, acércate, ¿lo oyes? ¿Quién fue Octavio Paz? Al cumplir 80 años, Enrique Krause lo define. Dice Krause, imagínate, de Octavio Paz, imagínate un filósofo griego, un tribuno romano, un humanista del Renacimiento, un poeta metafísico, un sabio de la Ilustración, un revolucionario girondino, un rebelde romántico, un poeta del amor, un anarquista natural, un héroe de la razón, un politeísta secular, un fervoroso socialista, un socialista desencantado, un incómodo liberal, un crítico apasionado. Todas esas corrientes de civilización y muchas más, asumidas, encarnadas, recreadas por una sola persona. Eso es aproximadamente Octavio Paz. Finalmente, un poema que quiero leer es de su, propiamente la madurez que aparece de su último libro de poesía, que es en 1987, se llama Árbol Adentro. Este poema se llama Decir, Hacer. Este poema yo creo que condensa o nos da una idea cómo era la visión poética de Octavio Paz. Este poema lo dedica a Roman Jakobson. En aquella época, Roman Jakobson fue un lingüista fundamental, profesor en aquel tiempo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ese tiempo, Octavio Paz era profesor de Harvard, todos se conocieron, convivían en el campus. Bueno, el poema lo dedica a Roman Jakobson. Se llama Decir, Hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre sí y el no, dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, palabra impalpable, la poesía va y viene entre lo que es y lo que no es, teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran. Las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren. Muchas gracias. Para Horizontes Culturales, tu opinión es muy importante. Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros a los teléfonos 826-1333 y 826-1346. De igual forma, a través de las redes sociales como Facebook, como Horizontes Culturales UASLP, y también en nuestro canal de YouTube en www.youtube.com/UASLPTV. Ahí puedes encontrar cualquier programa de Horizontes Culturales que sea de tu total agrado. Nosotros continuamos con más. En 1950, durante su permanencia en París, Octavio Paz publica su primer libro de ensayos, El laberinto de la soledad, considerado uno de los análisis más completos y penetrantes que se hayan escrito sobre la realidad mexicana. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Su lenguaje está lleno de reticencias,
de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. La contemplación del horror y aún la familiaridad y la complacencia en su trato constituyen contrariamente uno de los rasgos más notables del carácter mexicano. Los cristos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el humor macabro de ciertos encabezados de los diarios, los velorios, la costumbre de comer el 2 de noviembre panes y dulces que fingen huesos y calaveras, son hábitos heredados de indios y españoles, inseparables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la Malinche, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra solo en la vida histórica. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos. Los niega, y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción, es un hombre. Se vuelve hijo de la nada, él empieza en sí mismo. En 1962, Paz es designado en misión diplomática a un país en donde los horizontes de su poesía se extenderían. Shiva y Parvati, los adoramos no como a dioses, como a imágenes de la divinidad de los hombres. Ustedes son lo que el hombre hace y no es, lo que el hombre ha de ser cuando pague la condena del quehacer. Shiva, tus 4 brazos son 4 ríos, 4 surtidores. Todo tu ser es una fuente y en ella se baña la linda Parvati, en ella se mece como una barca graciosa. El mar palpita bajo el sol, son los gruesos labios de Shiva que sonríen. El mar es una larga llamarada, son los pasos de Parvati sobre las aguas. Shiva y Parvati, la mujer que es mi mujer y yo, nada les pedimos, nada que sea del otro mundo, solo la luz sobre el mar, la luz descalza sobre el mar y la tierra dormidos. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo. El erotismo es una de las vertientes más importantes en su obra y el tema del amor está presente en gran parte de su producción poética. En 1965, en la India, Paz escribe los primeros esbozos de lo que sería 30 años más tarde su ensayo La llama doble, donde explora los significados del erotismo y el amor. Buenas noches. Voy a leer un poema bellísimo, que debido a que es muy extenso voy a leer solo unos fragmentos. Piedra de sol. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras hora hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos 2 iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia,
una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno. Un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos como mi pensamiento vas desnuda. Voy por tus ojos como por el agua. Los tigres beben sueño en esos ojos. El colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento. Voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves, todo el día, abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua. Sobre mis huesos llueves, en mi pecho hundes raíces de agua, un árbol líquido. Todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estrella como un astro taciturno. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia, encarnan los deseos. El pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia. El mundo cambia si dos, vertiginosos y enlazados, caen sobre la hierba. El cielo baja, los árboles ascienden, el espacio solo es luz y silencio, solo espacio abierto para el águila del ojo. Pasa la blanca tribu de las nubes, rompe amarras el cuerpo, zarpa el alma, perdemos nuestros nombres y flotamos a la deriva entre el azul y el verde. Tiempo total donde no pasa nada, sino su propio transcurrir dichoso. Hay escritores que continúan ejerciendo gran fascinación sobre nuestra vocación de lectores y hacia quienes volvemos reiteradamente casi por un impulso que se nos hace difícil explicar. Son escritores que se nos imponen y casi nos obligan a hacer nuestros sus planteamientos y sus maneras de indagar la realidad. Siempre volvemos a ellos como una manera de descubrir en sus pasos nuestras propias huellas y a la vez redescubrir zonas que antes habíamos creído descubiertas. Algunos de esos escritores tienen la valía de que los acontecimientos adquieren sentido iluminado por sus textos. Así el tiempo va creando hambres infinitas por descifrar el afán que une una obra particular y el tiempo que nos ha tocado vivir y compartir en cierta medida con ese autor. Seguro es que esto todavía no conteste la pregunta de por qué volvemos a ellos una y otra vez. Atrevimiento será decir que volvemos porque queremos tocar en cada obra de ese autor las claves de la verdad, porque nuestra libertad como lectores nos hace cómplices del milagro que queremos descifrar, porque penamos en búsqueda constante de una afirmación en el terreno yermo de nuestra precariedad. Tal vez, desde un punto de vista un tanto negativo, podemos decir que volvemos a ellos porque estamos cansados de buscar claves en lugares oscuros y siempre nos hace falta, en un mundo dominado por signos y símbolos que se superimponen hasta el vicio, el manantial humano de una obra, donde lata la persona, lo humano, el otro, cuyo descubrimiento soporte el sentido de la existencia. Por eso resulta siempre un aliento volver a textos y escritores cuya obra está dirigida al encuentro de ese centro que es el ser, único referente de la vida del cual emanan todas las responsabilidades de nuestra civilización. Volvemos porque cada día, más acusadamente, la nostalgia por la armonía en un mundo crispado por el horror, el peor gusto y la intolerancia, se transforma en un afán de viaje a aquellas palabras que un día cercenaron lo inmutable. Uno de esos escritores es Octavio Paz, el ensayista poeta, y lo señalamos de esa manera porque su obra ensayística está indisolublemente atada a su poesía. Podemos decir que es una explicación,
un afincarse, por no llamar una extensión, de la palabra poética. Esta noche, con agradecimiento, convocamos su figura, su inteligencia, sus dotes, su palabra. Esta noche, aquí reunidos, suplicamos la aparición de su espíritu, de su obra, de su lucidez. Volvemos a él con el ansia desesperación del lector buscador de luz en un mundo oscuro, de opaco escepticismo, de esa ciega ignorancia regalada por los sistemas acomodados y aceptada por nuestras débiles almas. ¿Qué nos puede decir a los mexicanos del siglo XXI Octavio Paz? ¿Dónde radica su vigencia ahora que volvemos a festejar su natalicio, su centenario? Octavio Paz contribuyó como pocos a nuestra universalidad. Es desde esa perspectiva que debemos pensarnos, nunca mediante complejos de inferioridad. Tiene razón André Breton cuando afirma: entre los instantes inolvidables de la obra de Octavio Paz están sus recuerdos de escritores y artistas. Esta sabiduría de dialogar con otro tiempo es uno de los legados de este escritor a la cultura hispanoamericana. Pero Paz no es un memorialista, es un moralista que afirma con melancolía: una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Nuestra sociedad había producido tantos desechos como la nuestra, desechos materiales y morales. Si algo nos ha asombrado siempre de los ensayos de Octavio Paz desde que en nuestros años universitarios leímos El laberinto de la soledad, es la capacidad del escritor mexicano para abordar las sutiles pero profundas interrelaciones entre la historia, entendida esta como tránsito del colectivo al individuo, entre la civilización y la individualidad, entre cultura y persona, una vasta y brillante red de circulaciones, llamó Carlos Fuentes a la obra ensayística de Octavio Paz. Vastedad y brillo son certeramente dos elementos presentes. Vastedad que se dispersa y concentra en el ser humano y su pleno devenir en la historia. Pensamiento de entronque con el surrealismo, ergo de raíces románticas, la obra de Octavio Paz registra una de las más lúcidas interpretaciones, si no la más, de la literatura y la civilización latinoamericanas. Esta meditación, que ha sido sostenida y ha transcurrido por diversos avatares, se inicia precisamente con El laberinto de la soledad. Ahí nos dice: la historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen, sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, pocho, cruza la historia como un cometa de jade que de vez en cuando relampaguea. En su excéntrica carrera, ¿qué persigue? Va tras su catástrofe, quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. La esencia de lo mexicano trata de dilucidarse a través del análisis de la experiencia de la conquista española y del mundo indígena precolombino. El mundo de la Malinche, la época colonial, el periodo que va de la independencia a la Revolución Mexicana y más. En los distintos capítulos, el pensamiento de Paz retoma una y otra vez la problemática del origen y el sentimiento de desarraigo. El disimulo y la máscara caen durante la fiesta. Así lo dice: durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México. La fiesta es, entonces, apertura a la trascendencia, encuentro del mexicano con su otro, posibilidad de diálogo. Gracias a las fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Análogamente, la revolución es otra de sus palabras mágicas. Dice: la revolución es una búsqueda de nosotros mismos y un regreso a la madre, y por eso también es una fiesta. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo,
conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano. La respuesta a los interrogantes de la identidad y el origen está dada por la poesía. Otra fiesta, dice Paz. Y no solamente en la fiesta religiosa o en el mito irrumpe un presente que disuelve la vana sucesión. También el amor y la poesía nos revelan, fugaz ese tiempo original, por virtud del rito que realiza y reproduce el relato mítico, de la poesía y del cuento de hadas, el hombre accede a un mundo en donde los contrarios se funden. Cada poema que leemos es una recreación. Quiero decir, dice Paz, una ceremonia ritual, una fiesta. Ceremonia ritual, una fiesta es sin duda su obra La llama doble, amor y erotismo. A los 46 años, Octavio Paz escribe un breve ensayo sobre el Marqués de Sade, en el que se aproxima a la sexualidad, al erotismo y al amor. Ya en la India, intenta fallidamente retomar el tema. Pasan los años y el proyecto se empolva. Ya encauzado en la tarea de compilar toda su obra, el deseo y la vergüenza, asegura, de terminar ese ensayo lo obligan a escribirlo. Ya es un hombre de casi 80 años y el tema le produce escozor y dudas. ¿No era un poco ridículo, se pregunta, al final de mis días escribir un libro sobre el amor? ¿O era un adiós o un testamento? Vence las dudas y escribe el libro. El título resulta más que atractivo. En el prólogo, Paz explica su significado. Según el diccionario de autoridades, la llama es la parte más sutil del fuego, que se eleva y levanta a lo alto de la figura piramidal. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo, y ésta a su vez sostiene y alza otra llama, azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. ¿La llama doble? ¿Adiós o testamento? Puede pensarse como un adiós o como un testamento, un ensayo sobre el amor y sus afluentes. ¿El erotismo y la sexualidad escrito a los 80 años? ¿Un adiós a qué? ¿Un testamento dirigido a quién? Si Paz siempre se asumió poeta, ¿por qué su testamento o adiós llega a pensarlo como ensayo? Lo más sencillo es aceptar que solo es una frase y que detrás de ella no existe nada más, pero resulta difícil imaginar que Paz, tan consciente de sus palabras, solo escribió esta frase para llenar un espacio tipográfico. Así que es preferible indagar en ella. Podrían encontrarse dos explicaciones, una mundana testimonial y otra poético-literaria. En la primera, el Paz que miramos es un hombre enfrentado a su conciencia y su historia. Ha vivido amando y necesita dar cuenta de los pormenores del amor como esencia vital del mundo. No basta con cantar el amor, hay que contarlo, dar fe de él. ¿Qué nos cuenta? ¿De qué nos da fe? Es una invitación a pensar que el amor existe y es real, sexual y erótico, y que apela al mundo y su cotidianidad. Habrá quien interprete el texto como en una explicación del proceso de amar. ¿Acaso hasta le encuentre destinatario y piense que se dibuja en él a esta o aquella persona? Yo no lo creo así. Quizá deba pensarse que el ensayo también puede entenderse tanto como una afirmación, así amo yo, Octavio Paz, como una hipótesis, así aman los seres humanos desde antes y hasta siempre, como un mandato, así debe amarse, como una nostalgia, así amamos, que como una premonición también, así amaremos. En síntesis, como un clamor de su paso amoroso por la vida mundana, un intento de explicar el amor desde la humanidad. En la interpretación poética literaria encontramos a Octavio Paz pleno de literatura, un Paz conocido, de siempre, aquel que explica la vida a través de las manifestaciones literarias. En este caso, el amor es analizado en y desde la literatura. Ejemplo de ello lo constituye la reflexión sobre el amor cortés. En Paz el amor cortés es algo más que el testimonio de una época. Es una fórmula de vida que trasciende su tiempo e historia, permitiéndonos encontrar su rastro en nuestros días. ¿Es acaso ya como una huella genética amorosa de nuestro ser, adquirida después del florecimiento de las cortes y que ha encontrado en la literatura la forma idónea de procrearse, dando con ello testimonio indeleble de su persistencia? Es asimismo puente literario entre la creación y la vida,
entre los hombres y las mujeres y sus capacidades amatorias. La llama doble es también un camino crítico por libros y poemarios donde el amor es posible. Con ello nos dice que el amor no puede ser patrimonio de la vida, sino que es dominio de la creación. El amor se analiza, corteja y loa en este ensayo. Después de recorrer la línea del tiempo del amor y de trazar los imprecisos límites entre el amor y otros afectos, Paz anuncia los elementos constitutivos del amor. Utiliza la palabra constitutivos porque son los mismos desde el principio y porque han sobrevivido a 8 siglos de historia occidental. Ninguno de ellos tiene vida autónoma, cada uno está en relación con los otros, por tanto determina y está determinado por ellos. El primer elemento constitutivo del amor es la exclusividad, y esta a su vez requiere la reciprocidad. Como dice Paz, el acuerdo del otro, su voluntad. Por lo tanto, este rasgo colinda con otro de los elementos constitutivos, la libertad. El deseo de exclusividad va más allá del afán de posesión. El verdadero amor consiste en la transformación del apetito de posesión en entrega. Por eso pide reciprocidad y trastorna la relación entre dominio y servidumbre. El segundo elemento desarrollado es el obstáculo y la transgresión. El obstáculo y el deseo se presentan en todos los amores y asumen también la forma de un combate. Todas las parejas se encuentran esta o aquella prohibición y todas por desigual suerte la violan. Inmediatamente le sigue otro elemento también doble, el dominio y la sumisión. El enamorado escoge voluntariamente a su señora, con lo que elige también su servidumbre. El amor se despliega en relación contraria, dice Paz. No niega al otro ni lo reduce a sombra, sino que es negación de la propia soberanía. El cuarto elemento es una variante de los dos anteriores, la fatalidad y la libertad. El amor no es deseo de hermosura, sino ansia de completud. En pocas palabras, fatalidad y libertad son la atracción involuntaria hacia una persona y voluntaria aceptación de esa atracción. Por último está la unión de los contrarios, alma y cuerpo. Se ama simultáneamente un cuerpo mortal, sujeto al tiempo y sus accidentes, y un alma inmortal. El amante ama por igual al cuerpo y al alma. Todos estos elementos constituyen, según Paz, nuestra imagen de amor en Occidente y producen que el ser humano sea capaz de escatimarle un momento a la muerte. El amor es una respuesta que el ser ha inventado para mirar de frente a la muerte, a un ser mortal como si fuese inmortal. El erotismo es una poética corporal, la poesía una erótica verbal. La imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima es cópula de sonidos. La poesía erotiza al lenguaje y al mundo porque ella misma es ya erotismo, y del mismo modo el erotismo es una metáfora de la sexualidad animal. El erotismo, acto inclusive a lo humano, uso extensivo de la imaginación, es decir, variación. El sexo, solo repetición. Transfigurado es erotismo, el erotismo es matriz de ceremonia y rito. El sexo, fuente primordial, centro y pivote de la geometría pasional entre erotismo y amor. El sexo, perenne descarga eléctrica que nos somete. El erotismo, su pararrayos, invención equívoca, dador de vida y de muerte. El erotismo defiende a la sociedad de los asaltos de la sexualidad, pero asimismo niega la función reproductiva. Es el caprichoso servidor de la vida y de la muerte, látigo, sede otredad. El amor es una búsqueda de belleza y perfección. El amor es la concentración en una persona determinada que acapara toda nuestra atención y entusiasmo. El amor es la respuesta a la soledad. Solo el amor posibilita la comunicación, anula la soledad, la alienación. Somos seres caídos en nostalgia y en búsqueda de comunión. Carecemos del otro en la obtención de soledad. La plenitud, la reunión que es reposo y dicha, concordia con el mundo, nos espera al fin del laberinto de nuestra existencia. El amor es sufrimiento, lo han dicho tantos, lo hemos vivido tantos. Para Horizontes Culturales, tu opinión es muy importante.
Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros a los teléfonos 826-1333 y 826-1346. De igual forma, a través de las redes sociales como Facebook, como Horizontes Culturales UASLP, y también en nuestro canal de YouTube en www.youtube.com/UASLPTV. Ahí puedes encontrar cualquier programa de Horizontes Culturales que sea de tu total agrado. Nosotros continuamos con más. El amor feliz no tiene historia. Solo el amor mortal, trágico, es novelesco. Solo el amor amenazado y condenado por la propia vida puede ser exaltado. Creación y destrucción se funden en el acto amoroso. El amor es delirio, pero también es demonio. Hijo de la riqueza y de la pobreza, y por eso nunca satisfecho. El amor no es bello, pero desea la belleza, la perfección. Amar al otro es amar su destino, sea el que sea. El amor es por definición fiel. Es un arrebato que concentra toda nuestra energía en una sola dirección. Es demasiado poderoso para bifurcarse. El amor no se explica sin libertad. El matrimonio no es una institución libre. El matrimonio no necesariamente coincide con los propósitos del amor. El amor es una atracción hacia una persona única, a un cuerpo y a un alma. Es elección. El erotismo, aceptación. Sin erotismo, sin forma visible que entra por los sentidos, no hay amor. Pero el amor traspasa al cuerpo deseado y busca al alma en el cuerpo y en el alma al cuerpo, a la persona entera. El sexo es la raíz, el erotismo es el tallo y el amor es la flor. ¿Y el fruto? Los frutos del amor son intangibles. Este es uno de sus enigmas. El tiempo del amor es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un instante. El tiempo puede causar grandes estragos en el amor, sobre todo si se carece de imaginación. El amor puede volverse monótono y aburrido y morir paulatinamente. El amor no busca nada más allá de sí mismo. Es una atracción por un alma y un cuerpo. No es una idea, es una persona. El erotismo representa el momento culminante del cuerpo y también la pérdida de ese cuerpo, porque la unión erótica es una comunión donde se pierde la identidad. Somos en el otro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse ante el otro. El amor ordena el mundo como lo ordena la literatura, como lo ordenan las diversas imágenes del amor que nos han dado los poetas y los novelistas. El amor ha sido ordenado, escrito, contado, narrado, compartido por Octavio Paz. Muchas gracias. ¿Sí? Para terminar, los últimos fragmentos de Piedra del Sol. Eloísa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo. Despiértame, ya nazco, vida y muerte pactan en ti, señora de la noche. Torre de claridad, reina del alba, virgen lunar, madre del agua madre, cuerpo del mundo, casa de la muerte. Caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo. Recógeme en tus ojos, junta el polvo. Quiero seguir, señora de semillas. El día es inmortal, asciende, crece, acaba de nacer y nunca acaba. Cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco. Amanecemos todos, amanece el sol, cara de sol, Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos.
Puerta del ser, despiértame, amanece, déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos. Llévame al otro lado de esta noche donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro para mirar mi rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte. Rostro de mar, de pan, de roca y fuente, manantial que disuelve nuestros rostros en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Quiero seguir, ir más allá y no puedo. Se despeñó el instante en otro y otro. Dormí sueños de piedra que no sueña y al cabo de los años como piedras oí cantar mi sangre encarcelada con un rumor de luz. El mar cantaba. Una a una cedían las murallas. Todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba a saco por mi frente. Despegaba mis párpados cerrados. Desprendía mi ser de su envoltura. Me arrancaba de mí. Me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra. Y su magia de espejos revivía. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Gracias. Premio Nobel de Literatura en 1990, el autor mexicano Octavio Paz ocupa un lugar privilegiado en el escenario de las letras contemporáneas. Su extensa obra abarca poesía y ensayos de temas tan diversos como antropología, literatura, arte y política, entre los que se destacan El laberinto de la soledad, un profundo estudio del carácter mexicano, y La llama doble, un análisis del amor y el erotismo. Como diplomático, periodista e incluso como activista político, estuvo en España, Francia, Japón y la India. Enriqueció su obra con la experiencia de sus viajes. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba. Las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Octavio Paz nace en 1914. Su infancia transcurre en la casa familiar en el antiguo Mixcoac, que hoy es un barrio de la Ciudad de México, pero que entonces era un poblado claramente separado de ella. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. El tiempo y sus encarnaciones resuelto en simulacro de reflejos. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. En 1990, Octavio Paz se convierte en el primer mexicano en recibir el Nobel de Literatura por decisión unánime de la Academia Sueca. Me alegra poder transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey
el Premio Nobel de Literatura de este año. Octavio Paz murió en abril de 1998, víctima del cáncer, poco después de haber cumplido 84 años. La noticia de su fallecimiento enlutó al mundo de las letras. México perdía a uno de sus más lúcidos y universales exponentes literarios. Un año antes de su muerte, se creó la fundación que lleva su nombre, cuyo propósito es promover la investigación y la producción literaria, además de difundir la obra y pensamiento del poeta. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. ¿Así es más real? Calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. ¿Así es más real?
Hoy estoy vivo y sin nostalgia. La noche fluye, la ciudad fluye. Yo escribo sobre la página que fluye. Transcurro con las palabras que transcurren. Conmigo no empezó el mundo, no ha de acabar conmigo. Soy un latido en el río de latidos. Yo no escribo para matar al tiempo, ni para revivirlo. Escribo para que me viva y reviva. No sé nada, sé lo que sobra, no lo que basta. La ignorancia es ardua como la belleza. Un día sabré menos y abriré los ojos. Tal vez no pasa el tiempo, pasan imágenes de tiempo. Si no vuelven las horas, vuelven las presencias. En esta vida hay otra vida. La higuera aquella volverá esta noche. Esta noche regresan otras noches.
Pues de esta manera finalizamos un programa más de Horizontes Culturales, no sin antes agradecer a la División de Difusión Cultural y a todos los canales que hacen posible que Horizontes Culturales llegue a tu hogar. Yo soy Jessica Loredo, nos vemos a la próxima.